La inmigración y la inseguridad, dos de las temáticas que más se está discutiendo actualmente en el mundo occidental por los problemas asociados a las grandes cantidades de refugiados o de inmigrantes que ingresan a distintos países, teniendo numerosos problemas a nivel interno, lo que genera eso, a la vez de alzas de delincuencia, como también el crecimiento de grupos criminales y, en sociedades que antes eran bastante seguras y estables, el aumento de la inseguridad y también de ataques contra la población civil. Eso es lo que se ha visto en numerosos países, pero que actualmente está afectando con mucha dureza a Alemania. Un país que históricamente se le ve como bastante seguro, pero que en los últimos tiempos ha visto una importante alza de la delincuencia que ha llevado a, por un lado, a que tomen medidas contra la inmigración ilegal, vamos a ver por qué, como también a los refugiados, pero simultáneamente que tomen algunas decisiones a lo menos curiosas con respecto a los delitos con, ¿cómo decir esto de manera que no sea censurable por esta página? Delitos contra menores y las grabaciones que se han hecho por parte de eso, por parte de criminales. Es la manera tal vez más sencilla que lo podemos decir. Todo eso lo vemos a continuación y lo explicamos con más detalle más adelante. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha visto una importante alza de la delincuencia al interior de Alemania. Ahora, Alemania hay que entender que históricamente ha sido un país bastante seguro, bastante ordenado, que es consecuencia de una cultura que es muy de seguir órdenes, lo que en algunos puntos puede sonar bueno porque trae cierta estabilidad y seguridad, pero que históricamente también ha llevado a una serie de atrocidades que son bastante conocidas a nivel mundial, como también a un cambio muchas veces radical con respecto a sus políticas de un momento a otro. Y por lo mismo, en el largo plazo podemos decir que tiene efectos negativos. Tanto así que incluso lo que vamos a ver ahora es consecuencia también de otro cambio radical en mentalidad política de un momento a otro, luego de haber tenido una posición completamente contraria. ¿Por qué es esto? Porque lo que se ha visto es que con el paso de los años, las políticas pro inmigración y eventualmente pro recibir refugiados sin ningún control, especialmente del Oriente Medio, han generado estragos a nivel tanto demográfico como también a nivel político y a nivel de delincuencia al interior de Alemania, generando polarización, aumento de tendencias más autoritarias, conflictos y aumento también de la delincuencia y para qué decir también enfrentamientos muchas veces en las calles en algunos lugares. Y esto ha generado que haya un aumento sustancial de la delincuencia, de los delitos a lo largo de Alemania y de eso se observa que ese aumento, un 41,5% corresponde a extranjeros. Ahora, no es la totalidad, pero es un porcentaje muy importante. Y por lo mismo, Alemania ahora está tomando una posición de buscar acelerar la deportación de aquellos que sean inmigrantes ilegales, como también aquellos que tengan delitos al interior de Alemania y sean extranjeros, como también que crezca un sentimiento a nivel transversal, sean de izquierda o derecha, contra la inmigración de todo tipo. ¿Y por qué menciono que hay un problema cultural de fondo con esto de los cambios tan radicales de un momento a otro? Porque si hubieran tomado tal vez una posición de aceptar que puede ir personas a su país, pero porque es próspero económicamente, pero cumpliendo ciertas reglas, usando un mecanismo legal, viendo que no entraran las personas con antecedentes, esto no habría sido necesariamente un problema, porque la inmigración en sí no es un problema por sí misma. El problema se da cuando no se hacen ningunos controles para quién entra o quién sale. Eso es lo que se observa. Y por lo mismo, lo que se tomó por mucho tiempo y tenía amplio apoyo también ciudadano en su momento, por la subordinación que tiene la población alemana a los dictámenes de su Estado, es que, como se impulsó por Merkel con apoyo también de sectores transversales, la idea de recibir en masa refugiados en Alemania sin ningún control, porque de esa manera había que ser generoso con otros pueblos que estaban en una situación compleja por los conflictos armados en el Oriente Medio, eso fue muy apoyado, se hizo y se recibieron millones de personas. Y como consecuencia de eso se han dado situaciones desastrosas para su estado de bienestar, que ya era por sí bastante insostenible, pero más insostenible se hizo, y problemas al mismo tiempo de alza la delincuencia. Y ahora mismo se ha ido a un camino completamente, radicalmente contrario, en que esos mismos porcentajes altísimos, que eran en su momento de más de un 70%, que apoyaban esas fronteras abiertas a nivel migratorio, han pasado a la posición completamente contraria. Por eso siempre hay que estar atento con los elementos culturales de Alemania, porque suelen darse unos cambios, unas volteretas muy radicales de un momento a otro, que en algunos momentos puede llegar incluso a asustar con las consecuencias que traen. Pero en medio de eso, y en medio de esta alza de la delincuencia y decisión también de ponerse más duros con la delincuencia y los elementos migratorios, el Congreso alemán también decidió hacer una serie de modificaciones normativas con respecto a otros delitos, una serie de delitos. Y la más cuestionable tiene que ver en los delitos contra menores, particularmente las grabaciones que
Tengo que ser muy cuidadoso como digo esto porque ya saben que en estas plataformas muchas veces este tipo de contenido se puede censurar por ciertas palabras que se utilizan o ciertos temas sensibles, y esto es bastante sensible, pero como pueden ver en pantalla sería la reducción de penas mínimas para aquellos delitos de las personas que tengan material en sus manos de video, o sea, grabaciones, de delitos contra menores. Es la manera tal vez más formal que podemos decir, pero ya me entienden a qué me refiero. Y lo curioso es que en su momento en Alemania esto era sancionado con una pena mínima de 1 año de cárcel y una pena máxima de 10, porque yo creo que para ese tipo de delitos contra niños podrían ser las penas mucho más altas. ¿Y por qué ese margen? Porque en Alemania los delitos que son de sobre 1 año ya se consideran delitos más graves, no puede ser sancionado solo, por ejemplo, con una multa y sin cárcel. Pero ahora eliminaron esa pena mínima, entonces sigue siendo un máximo de 10 años, pero ya no hay pena mínima, se despenalizó incluso en algunos casos, con la excusa de que muchas veces había profesores o personas o padres que les podía llegar en grupos de WhatsApp material eso contra menores, de grabaciones de delitos sexuales contra menores, y que en realidad ellos no querían tener a estas personas inocentes ese contenido, y sino que simplemente les llegó. Ahora, uno pensaría que en esos casos habría una investigación judicial con más detalle y se ve cómo llegaron a tener ese contenido. Y si a alguien le llega a eso, inmediatamente lo borra, ¿no? Pero me parece una excusa un poco rara, extraña, cuestionable, porque delitos contra menores deberían ser de aquellos que tienen las penas más altas, porque son personas inocentes que no pueden dar consentimiento para ese tipo de actos, y también simultáneamente que se les está abusando por parte de un adulto. Es una cosa asquerosa y debe tener sanciones altísimas. Incluso en algunos países eso es castración química o penas de muerte, que me parece completamente proporcional y justificado. Pero Alemania, al mismo tiempo que se está quejando de la criminalidad y que al mismo tiempo tienen ideas de poner sanciones más duras y mano dura contra la inmigración y decir que van a ser duros contra los delitos, simultáneamente están tomando la posición de reducir la pena para varios delitos, siendo uno de los beneficiados los abusos contra menores y las grabaciones que están presentes de esos hechos. Extraño, sumamente extraño. No sé qué pensarán ustedes, me encantaría ver ahí en los comentarios cuál es su opinión, pero parece que está una jugada bastante curiosa. Y todo con la justificación de que, no, es que había personas que sin querer o que ellos no querían les llegaban esas cosas. A lo menos cuestionable. Y no sé a qué tantas personas le están llegando eso de la nada, en qué grupo están para que lleguen esas cosas. Cuestionable, muy cuestionable. Pero no sé, siempre se pasa con Alemania que tiene esos movimientos de un lado a otro. No sería sorpresa que en unos años vayan a la posición completamente radical y empiezan a colocar penas de muerte por tener ese tipo de contenido en mano, que sería más proporcional, pero son cambios muy radicales. Y no parece haber mucha controversia dentro del mundo político alemán, más allá de una que otra denuncia, porque se enfocan en otras áreas, pero esto ha generado incluso más noticia, más que en la misma Alemania, en otras partes del mundo, con justa razón, por la posición que han tomado de vulnerar la seguridad contra los menores de edad. Pero bueno, movidas del Estado alemán, a lo menos curioso. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este cambio tan radical que ha tomado el Estado alemán con respecto a la inmigración ilegal y que se han puesto más firmes, pero también de despenalizar y reducir las penas contra la posesión de material de abuso sexual contra menores? ¿Están de acuerdo con la reducción de esas sanciones o creen que es una cosa, como mencionamos aquí, que no tiene sentido y que es a lo menos curiosa, por decirlo de manera formal? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar materias de análisis, noticias o cualquier otra temática, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.